buenas, mi nombre es Alejandro, soy enfermero y hoy vengo a hablaros de cómo realizar un control de hemorragia. Cuando presenciamos un accidente siempre nos surge la primera duda y es por dónde empezamos. Cuando encontramos un herido en montaña, este puede presentar cantidad de lesiones como hemorragia, fracturas, traumatismos y siempre nos puede surgir la duda de por dónde empezar. La respuesta en estos casos siempre es muy clara. Debemos de comenzar por el control de hemorragia masiva. Bueno, tengo una herida como esta donde claramente se ve que está sangrando de manera masiva. Vale, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues mira, la manera más fácil de controlar una hemorragia es presionar directamente, ¿vale? Y cuando digo presionar directamente me refiero a con mis manos o con cualquier otro tipo de dispositivo, ¿vale? Ya sea un paño que coloquemos sobre la herida y mediante el cual hagamos presión, mediante nuestras propias manos. O si nos da tiempo, pues lo ideal sería colocarnos unos guantes y presionar directo. Vale, y a partir de aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues verificar que la presión está siendo efectiva, que no sangra por ningún lado, ¿vale? Y ya está. De hecho, si la persona únicamente presenta una hemorragia, en un principio ya tenemos controlada la situación, alertaríamos el servicio de emergencias, pero ya está controlada, ¿vale? Siempre y cuando no cometa el error habitual de intentar verificar que he detenido el sangrado, que lo que siempre acaba ocurriendo es que cada vez que retiramos, como dejamos de hacer presión directa, vuelve a sangrar, volvemos a presionar, volvemos a comprobar, vuelve a sangrar y no, o sea, ya el control de hemorragia, ya lo que tengo que hacer es quedarme en este punto. Mira, hay un tema muy controversial en el control de hemorragia y es, como lo acabo de mostrar, y es que una presión directa se puede hacer tanto con tus manos, se puede hacer con los guantes o podemos coger algún tipo de paño que nos permita, ¿vale? Realizar la presión directa, una tela, un trapo, una gasa, lo que sea, ¿vale? Y hablo de aplicar mis manos completamente desnudas. Y es que toda la guía nos dice lo mismo. Es que únicamente se basa en hacer presión directa. Como lo haga, da exactamente igual. ¿Vale? Y aquí en todas las formaciones que imparto siempre surge el mismo conflicto. Pero ¿cómo voy a meter mis manos sin guantes, que es lo que me están diciendo normalmente, que me proteja para controlar una hemorragia? Y efectivamente se puede colocar tus manos totalmente desnudas. Lo que depende siempre del contexto y de diferentes variables. Es decir, si tú tienes que atender a un familiar, pues puedes perfectamente a tu hijo colocar y aplicar presión directa sin colocarte la necesidad de un guante. ¿Que estamos hablando de una persona desconocida? Pues siempre puedes retirarte la camiseta, coger algún tipo de paño y colocarlo, o incluso coger su propia mano y hacer presión directa con su mano utilizando su propia mano de barrera o pedirle a él que se presione, ¿vale? Es decir, existen alternativas factibles. Ahora, cuando nos vamos a la realidad del control de hemorragias, ¿qué es lo que suele ocurrir? Mira, cuando aparecen en este tipo de hemorragia, eh, tenemos pocos segundos para actuar, ¿vale? Hay muy poco tiempo para actuar. Y colocarte unos guantes normalmente no los lleva a mano, es muy diferente al trabajo de los servicios de emergencia extrahospitalarios, ¿vale? Que salen ya de la base, se colocan sus guantes o incluso los enfermeros en los hospitales, que en el tiempo que recolocan al paciente en la camilla, pues les da tiempo normalmente a colocarse los guantes, los suelen llevar siempre a mano, ¿vale? Pero nosotros no nos suele pasar esto. Y realmente es algo muy instintivo, muy humano el directamente meter las manos, ¿vale? Aún así es una decisión propia. ¿Por qué? Porque siempre existe el riesgo de contagio de enfermedades a través de la sangre. Pero vamos a ser realistas. Mira, la probabilidad de que una persona se vea abocada a tener que realizar un control de hemorragia masivo con sus propias manos, no tenga la posibilidad de una camiseta, de utilizar cualquier tipo de elemento de protección, ¿vale? Que no sea un familiar en el que, pues bueno, tu hijo te da exactamente igual meter la mano, no tiene ningún problema, o tu pareja, ¿vale? Evidentemente estás asumiendo un riesgo, pero ¿cuál es la probabilidad de que una situación de esta se te acabe dando realmente? Es extremadamente baja. Es decir, a lo largo de tu vida, como mucho, puede que presencie una.
¿vale? Hay contextos donde, por ejemplo, en fábricas sí que, pues, cuando trabajan con maquinaria y tal, este tipo de situaciones, pues sí que se pueden dar con mayor probabilidad, pero en la vida cotidiana es muy raro que una persona presencia un accidente en el que haya una hemorragia masiva y meta las manos. Aún así, metemos nuestras manos, ¿vale? Y siempre nos preocupa el control de hemorragia, pero siempre nos preocupa el control de hemorragia cuando estamos hablando de salvar vidas. Vamos a ser francos, la gente sale de fiesta, moja por la noche y ahí no te preocupa el control de enfermedades de transmisión sexual. De hecho, en los últimos años hay diferentes alertas, por lo menos a nivel de España, donde este tipo de enfermedades siguen subiendo y la gente tiene una pareja y no se hace una serología de control. O sea, presupone y asume que está a riesgo y ahí no nos preocupa tanto el riesgo. Es simplemente cuando tenemos que salvar una vida, cuando nos preocupa o bien ventilar a un paciente o bien meter las manos. Mira, si decides meter las manos, la has metido. Ten claro que la probabilidad es baja. Primero, lo más probable es que esa persona no tenga ningún tipo de enfermedad y por tanto la probabilidad es mínima, no existe ninguna probabilidad de que te acabe contagiando. Lo segundo, y vamos también a ser claros, aunque tú coloques tus manos, sabes que tiene que haber presencia de una herida en tus manos, incluso ante la presencia de una herida, tiene que darse un flujo continuo de sangre, tiene que haber una cantidad de virus, ¿vale? Y sí, existe la posibilidad. Yo con esto no quiero animar a una cosa u otra, pero cuando nos vamos a la realidad, a los profesionales que día a día realmente trabajamos con esto, te das cuenta de una cosa, y es que cuando de verdad una persona se corta o recibe algún tipo de traumatismo que empieza a sangrar de manera masiva, normalmente hay muy pocos segundos y o bien eres capaz de rápidamente quitarte la camiseta, utilizar su mano o cualquier cosa, o lo que te va a salir instintivamente va a ser meter tus manos dentro de la herida y presionar, ¿vale? Pues tenlo claro, ya esto es decisión de cada. Bien, ya tengo realizado mi control de hemorragia de presión directa. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues mira, si quiero o necesito liberar mis manos, ¿vale? Para evacuar a la persona, lo que debería de hacer es básicamente aplicar un vendaje compresivo. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, sin dejar de hacer presión sobre el punto sangrado, lo primero que debo hacer es coger una de las puntas e intentar pasarlo, ¿vale? Importante en este punto, hay que hacerlo con calma, ¿vale? Lo importante aquí es no dejar de hacer presión en ningún punto. Y mira, uno de los errores habituales es, en esta primera vuelta, intentar realizar excesiva presión, lo que nos acaba ocurriendo es esto en la mayoría de casos, y es que acabamos perdiendo la punta. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos correctamente? Hago presión, intento pillarlo, ¿vale? Paso la venda sin dejar de hacer presión, ya que mientras consiga y mantenga la presión no va a seguir sangrando. Doy una primera vuelta, ¿vale? Sin hacer ni tensar la venda y a partir de aquí sigo manteniendo la presión y es en esta segunda vuelta cuando ya puedo tensar, ¿vale? Y aquí tendré que retirar evidentemente las manos cada vez que quiera pasar la venda, pero inmediatamente vuelvo a hacer presión, ¿vale? Y más si no tengo ayuda. Y lo importante aquí es hacer una buena compresión, ¿vale? Si os fijéis, en cada vuelta lo que voy a intentar es, y a ver si se ve claro, es intentar recoger bien esto. Y siempre digo lo mismo, manteniendo en todo momento la presión directa. Mantengo la presión directa, ¿vale? Y lo que debo de ir verificando es que el vendaje sigue siendo efectivo. Hasta que llegará un momento que esto, ¿cómo verifico que está siendo efectivo, que está funcionando? No debe de empaparse en sangre, ¿vale? A partir de aquí incluso puedo aplicar a algunos procedimientos como se aplican a nivel de combate y es, por ejemplo, para aumentar el punto de presión sobre el centro de la herida y conseguir una mayor presión. Si esto no es suficiente, puedo coger la venda, revirarla y la parte más estrecha colocarla en este punto. A partir de aquí sigo dando mis vueltas, manteniendo una buena presión. ¿Y cómo fijo la venda? ¿Vale? Que siempre tenemos la duda de cómo la fijo. Pues mira, en esta última vuelta que doy, ¿vale? Si no tengo esparadrapo, es tan sencillo como en la última vuelta, ¿vale? Me lo mantengo libre, introduzco una vuelta, introduzco una segunda vuelta y ya simplemente lo que tengo que hacer es tensar y tirar.
Y ya con esto, en un principio, debería de haber quedado completamente fijo y control de hemorragia, ¿vale? Y verificando que el vendaje no se me llena de sangre, ¿vale? Ahora nos vamos al siguiente tipo de hemorragia, la hemorragia que tienen una cavidad. Bien, ¿cómo debe de realizar el packing? ¿Vale? En este caso voy a utilizar simplemente una venda, ¿vale? Las vendas ya vienen de forma estéril dentro de su paquete y muchas veces no es necesario, ¿vale? Podríamos colocar una gasa, una compresa, algún tipo de paño, pero no siempre es necesario, ¿vale? Podríamos utilizar la propia venda. Vale, ¿cómo se realiza el empaquetamiento de una herida? ¿Vale? Lo tenemos un objeto enclavado que ahora veremos cómo se fija. De momento lo que vamos a intentar es no moverlo, no estar traqueteándolo, ni intentar retirarlo, ¿vale? Y lo que nos vamos a centrar primero es en detener esta hemorragia, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, cogemos la venda, ¿vale? Y el extremo, básicamente, lo primero que hacemos es intentar introducir las manos, ¿vale? Quitar coágulos, quitar sangre e intentar buscar el punto de sangrado. A partir de ahí, lo que hacemos es introducir la punta de la venda y poquito a poco lo que tenemos que hacer es ir rellenando. Importante, siempre que voy a retirar un dedo, dejo el otro sujetando. Recojo la venda y esto es básicamente lo que voy a ir haciendo, ir rellenando todo lo posible la herida, siempre manteniendo con al menos una de las dos manos la presión directa. ¿Cuánto debo de rellenar la herida? Pues todo lo posible, ¿vale? De hecho, lo ideal sería que, como estoy haciendo aquí, que sobresalga, ¿vale? Que sobresalga incluso la herida. Y ahora lo entenderéis bien cuando hagamos el vendaje. A la hora de hacer el vendaje, pues mirad, el mismo procedimiento que en el otro caso. Damos una primera vuelta, ¿vale? Manteniendo en todo momento la presión directa sobre el punto de sangrado. Esta primera vuelta la daremos sin tensar, ¿vale? Y es a partir de esta segunda vuelta cuando debemos de realizar la presión con la venda, intentar tensarla, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, manteniendo la presión, vamos cambiando nuestras manos e intentamos empacar todo lo posible la herida, incluso recurriendo al método anterior, que además aquí es donde vais a entender cómo sobresale, ¿vale? De respecto a la herida, ahora sí que tiene muchísimo más sentido el revirar la venda. Reviramos la venda de manera que sobre el punto este conseguimos hacer mayor presión e incluso podemos ir repitiendo esta vuelta de manera que abarquemos todo. Y como en el vendaje anterior, hay que ir verificando que no sangra. Una vez que vemos que no sangra y ya hemos detenido el sangrado, entonces nos podemos plantear fijar este objeto, ¿vale? Los objetos siempre enclavados nunca se retiran. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues depende de la situación, ¿vale? Depende del objeto, depende de la localización, nos tendremos que buscar un poco la vida. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, con la venda, sin tensar demasiado, ¿vale? Lo que voy a hacer es darle una vueltecita, ¿vale? De manera que me quede ligeramente fijo, ¿vale? Hay que entender una cosa, y es que por mucho que pretendamos, ¿vale? Es imposible que lo dejemos completamente fijo, ¿vale? El punto. Y simplemente, pues, vamos a intentar ir fijándolo, ¿vale? Y una vez ya tenemos tanto la hemorragia controlada como el objeto fijo, ¿vale? Pues vamos a proceder a lo mismo que hemos hecho en la anterior. En esta última vuelta nos la dejamos sujeta, ¿vale? Y a partir de aquí lo que hacemos es introducir una vuelta, introducir una segunda vuelta y tensamos. De manera que nos quede totalmente fija la venda, ¿vale? Y ya tenemos controlada la hemorragia. Vale, si os fijáis, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido presión directa, es decir, en un primer caso lo que hemos hecho es presión directa, ya sea con nuestras manos, con guantes, con un paño, aprovechando al propio paciente para poner su mano entre nosotros y protegernos, y mediante presión directa realizamos un control de sangrado. Lo de ahí hemos transitado a un vendaje compresivo en ambos casos
Y en aquellas heridas que tienen cavidad, lo que hacemos es la técnica del empaquetamiento, que básicamente, en vez de simplemente hacer una presión directa, lo que hacemos es rellenar la herida, ¿vale? Y a partir de ahí podemos o bien mantener la presión directa, o bien, si podemos o lo necesitamos, transitar a un vendaje compresivo. Pero si os fijáis, todas las técnicas son lo mismo. Es presionar sobre el punto de sangrado, ya sea de forma directa con nuestras manos, ya sea de una forma indirecta a través de un vendaje compresivo para liberarnos, o bien el empaquetamiento, que al final viene siendo una presión directa, que lo único que cambia es que reintroducimos dentro de la herida la gasa, ¿vale? Para rellenar esa cavidad, pero las tres técnicas son la presión directa. Y es que la presión directa es la manera más rápida, más inmediata y más sencilla de controlar un sangrado, ¿vale? Sobre todo si lo estamos haciendo con nuestras manos. A partir de ahí, pensar una cosa, y es que si la persona únicamente presenta esa lesión, esa hemorragia, ¿vale? Estamos pasando de una situación crítica donde tenemos una herida que puede ser debido a muerte, a simplemente presionando, acabamos de solventar la emergencia, ¿vale? Mientras no retiremos nuestras manos, la emergencia está controlada y hemos pasado de tener una persona en una situación crítica de vida o muerte a una persona que está totalmente fuera de peligro, ¿vale? Aquí el error, como he dicho, es retirar nuestras manos, ¿vale? Y además tenemos diferentes alternativas. Mira, ¿y qué hago si la presión directa no es efectiva? De hecho, el mejor ejemplo de una situación en la que la presión directa no es efectiva es una amputación de una extremidad, ¿vale? Un paciente que ha sufrido una amputación no tiene ningún sentido aplicar presión directa, o puede que la presión directa no sea efectiva. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues mira, lo que te van a marcar siempre toda la guía y todas las recomendaciones es básicamente aplicar un torniquete y un torniquete homologado, aunque ahora hablaremos de los torniquetes improvisados. ¿Vale? ¿Cuál es la pauta general? Aunque luego existen recomendaciones más específicas, pero ¿cuál es la pauta general a la hora de colocar un torniquete? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que tener claro es que el torniquete se puede colocar por encima de la ropa, ¿vale? No es necesario retirar la ropa. De hecho, se han diseñado para eso, para situaciones de combate, sin tener que desvestir al soldado, poder directamente sobre la ropa aplicarlo. Lo único que tenemos que tener presente es que no debe de haber, ¿vale? Ningún objeto duro, allá donde lo coloquemos no debe haber ningún objeto duro, como puede ser en el caso de la pierna, que en el bolsillo lleve un móvil, lleve una llave, lleve lo que sea, ¿vale? Y colocarlo en ese punto, ¿vale? ¿Dónde lo colocaremos? Pues mira, aunque pueda parecer controvertido, nos iremos al punto más alto de la extremidad, independientemente de dónde esté la hemorragia, ¿vale? ¿Por qué al punto más alto? Porque mira, cuando aparece una hemorragia masiva, lo que nos corre prisa es detenerla lo antes posible, ¿vale? Y muchas veces no hay tiempo para retirar ropa, no podemos bien localizar dónde está el corte si no retiramos la ropa y vemos correctamente dónde está. Y si no sabemos exactamente dónde está, pues lo que podemos pecar, lo que debemos de pecar es de exceso de prudencia. Es decir, irnos al punto más alto, en este caso cerca de la axila, y ahí aplicar el torniquete. Evidentemente, esté donde esté la hemorragia, aunque no hayamos podido ver su magnitud, entendemos que va a quedar controlada, ¿vale? En este caso, el torniquete, únicamente lo que tenemos que tener es seguir una serie de pasos. En este caso, pues básicamente lo que hacemos es fijarlo, intentando apretar y tensarlo lo máximo posible, ¿vale? Teniendo en cuenta que esta presión evidentemente no es suficiente para detener el sangrado, y a partir de ahí, ¿vale? El molinillo, pues básicamente es darle vueltas, ¿vale? ¿Y cuántas vueltas le doy? Pues las necesarias para observar que ya no sigue sangrando. Mientras siga sangrando, debemos de seguir administrando todas las vueltas que nos permita el dispositivo. A partir de ahí, simplemente fijarlo, suelen llevar unos sistemas de fijación, ¿vale? Terminar de bloquearlo y, bueno, según el modelo, pues llevará a su sistema de fijación específico, ¿vale? Y esto es la recomendación general. Bien, un tema que puede ser controvertido y es por qué coloco el torniquete aquí, ¿vale? Y además esto en las formaciones me lo preguntan mucho. ¿No hay riesgo de colocando un torniquete que la persona acabe perdiendo la extremidad? Pues sí y no, esa es la respuesta. Me refiero,
Lo que nos dice los estudios, lo que nos dice la evidencia, principalmente en combate, es lo siguiente. Mira, un torniquete que sea puesto por un tiempo inferior a 2 horas, en teoría puede colocarse y retirarse sin ningún tipo de problema. Con esto no quiero decir que lo retiréis, sino que si lo colocamos y no han pasado esas 2 horas, una vez la persona llegue al servicio de emergencia, a la puerta de urgencia, se lo podrán retirar y no hay, en un principio, ningún riesgo de que acabe perdiendo la extremidad. En un principio, con este tiempo, deberíamos de tener tiempo, con estas 2 horas, deberíamos de tener tiempo suficiente, ¿vale? Como para poder evacuar a la víctima. Aún así, ¿qué nos dicen también los estudios? Mira, y nos vamos ahora a la ventana de tiempo que va entre las 2 y las 6 horas. Pues mira, si un torniquete es puesto entre 2 y menos de 6 horas, lo que sí que vamos a encontrar es que la persona una vez, primero hay que retirarlo ya, en este caso a nivel hospitalario, ¿vale? Por un control de profesionales. Y lo que nos dice la evidencia es que sí, efectivamente, cuando retiremos el torniquete, sobre todo lo que va a experimentar el paciente es ciertos síntomas, ¿vale? Pero en todo caso van a ser siempre reversibles, ¿vale? Síntomas como una parálisis, un hormigueo, problemas de sensibilidad, ¿vale? Debido al tiempo que ha llevado colocado el torniquete. Ahora bien, todos estos síntomas que va a experimentar la persona se van a revertir. ¿De qué va a depender? Pues si la persona lo ha llevado 2 horas y media, 3, pues posible que en una hora, en unos días, acaben desapareciendo estos síntomas. Si la persona ya lo ha llevado 5 horas y media, pues evidentemente pues, esto se puede extender a muchísimo más tiempo, ¿vale? Pero todos esos efectos van a acabar revirtiéndose. Realmente el riesgo de una pérdida de una extremidad aparece a partir de las 6 horas. Y con esto no quiero decir que con 5 horas 59 minutos no vas a perder la extremidad y con 6 horas y un minuto ya habría que sí o sí cortarlo. No, no es así. ¿Vale? A partir de estas 6 horas ya entramos en una ventana de incertidumbre donde no sabemos cuánto tiempo va a tardar o va a poder permanecer esta persona con el torniquete sin que pierda la extremidad. En combate existen reportes de mucho más de este tiempo, 8, 10, incluso 12 horas, ¿vale? Sin llegar a perder la extremidad. Ahora bien, si en montaña, por ejemplo, colocamos un torniquete, llegamos a esa ventana de tiempo de 6 horas y no hemos recibido un rescate, ¿qué deberíamos de hacer? Pues claramente es no retirar el torniquete, ¿vale? Evidentemente es muchísimo más peligroso que la persona se acabe desangrando que tengamos que cortar la extremidad, ¿vale? Y aclarado esto, también aclaro otra cosa, y es por qué lo coloco en este punto y no lo coloco en una posición mucho más baja. Pues sí, se puede colocar en una posición mucho más baja el torniquete y mucho más ajustada. Ahora bien, si no podemos valorar la extremidad, porque pues, hay ropa, no podemos cortarla, podemos por precaución directamente irnos aquí. Ya sabiendo que existe una ventana de tiempo tan grande, no hay ningún riesgo en colocar el torniquete en ese punto alto, ¿vale? No va a perder la extremidad, ya lo tenemos claro. Por otro lado, si no tenemos formación, la recomendación general sería ponerlo en este punto, ¿vale? Aunque lo ideal sería pues, tener una formación específica en el uso de este tipo de dispositivos, ¿vale? Más cosillas respecto a la hora de colocación del torniquete, que no he hablado, ¿vale? Y ahora lo comentaré, que el torniquete ya viene con una pegatina, ¿vale? Para reflejar la hora. ¿Por qué no he reflejado la hora ni he hecho hasta ahora hincapié en reflejar la hora? Pues mirad, porque quería que conocieseis esta ventana de tiempo. Normalmente la hora de colocación del torniquete se corresponde con la hora en la que hemos realizado la llamada al servicio de emergencia, ¿vale? Si hemos realizado una llamada al servicio de emergencia, es verdad que puede diferir unos pocos minutillos, pero como estáis viendo, pues que haya una diferencia de unos pocos minutos tampoco es algo relevante. Pero en todo caso sí que sería importante reflejarlo. De hecho, mirad cómo el propio torniquete, pues aquí te viene para apuntar la hora y te recuerda que tienes que apuntar la hora, ¿vale? Bien, tema de improvisación de torniquete. La pregunta es muy clara. ¿Un torniquete improvisado puede ser igual de efectivo que un torniquete homologado como este? Pues la respuesta rápida es que sí. Es decir, existen pruebas, existe documentación e investigación y reportes de torniquetes improvisados que han permitido salvar la vida de una persona. ¿Dónde radica el problema de utilizar un torniquete improvisado?
Pues mira, el tema radica en que aunque existen reportes, existen estudios, ¿vale? Que te muestran que efectivamente un torniquete improvisado puede ser igual de efectivo que un torniquete homologado, ¿vale? También la propia evidencia científica nos muestra que en situaciones reales en las que una persona porta un torniquete, si en el caso de portar un torniquete real, en la mayoría de casos simplemente lo aplica y suele ser en un 90 y tantos por ciento efectivo. ¿Qué ocurre cuando esta persona no suele llevar un torniquete y se ve obligada a improvisar un torniquete? Pues mira, es muy fácil, aunque sí existen casos documentados de reportes de personas que han improvisado un torniquete y ha sido efectivo y han salvado la vida. La realidad es que en la mayoría de situaciones, es decir, en más de un 90% de situaciones, la persona ha fallecido. ¿Por qué? Pues bien porque no han conseguido improvisar ese torniquete a tiempo, o bien porque ese torniquete que han improvisado no ha funcionado. Y es que aunque muchas veces en formaciones, en cursos, podemos llegar a improvisar un torniquete, eso no son las condiciones reales, ¿vale? Las condiciones reales nunca cuentas con los materiales ni los medios que quieres, y sobre todo lo que no cuenta es con el tiempo, ¿vale? Es decir, con todo el tiempo del mundo, pues sí, podría llegar a desarrollar un torniquete improvisado que funcionase, pero cuando se da una amputación estamos hablando de cuestión de segundos para ser capaz de improvisarlo. Y seguramente eso que tenías pensado, pues no lo tengas y no tengas los medios. Y lo más probable es que antes de que consigas detener el sangrado, la persona fallezca o que falle el torniquete y no consigas detener la hemorragia. Entonces, lo ideal es que por el precio que hoy día tiene este tipo de dispositivos, pues optemos por comprarlo. Estamos hablando de que este tipo de modelo no vale más de 30 euros, ¿vale? Y nos pueden salvar la vida. Bien, y otro tema controvertido, el uso de torniquetes no homologados, ¿vale? Estos que podemos encontrar en internet, pues a un bajo coste. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es no, no bajo ningún concepto, porque por experiencia propia, es decir, en formaciones, ¿vale? Yo utilizo equipos homologados como estos y equipos que son falsificaciones de bajo costo. ¿Y qué es lo que me ha mostrado la experiencia? Es que un torniquete de estos homologado, pese a que el fabricante te dice que es de un solo uso, yo lo he estado reutilizando durante un año decenas y centenares de veces, y el dispositivo, pese a que nos saltamos las recomendaciones del fabricante, siempre funciona. A día de hoy todavía no me ha fallado un dispositivo homologado por reutilizarlo, ¿vale? Con esto no quiero decir que os lo recomiende. Sin embargo, ¿qué es lo que sí que me ha pasado con dispositivos falsificados? Bien, pues lo que me ha pasado es que en el primer uso directamente han roto, y además han roto de manera catastrófica. Es decir, en muchos casos lo que se ha roto es la hebilla, y eso evidentemente inutiliza totalmente el torniquete porque ya no tenemos manera de pasar la villa y evidentemente de tensarlo, además de rotura del molinillo, rotura del plástico posterior, etcétera, etcétera. Entonces me parece absurdo gastarnos 1, 10, 12 euros en un torniquete, que es lo que suele oscilar, lo he comprado desde 90 céntimos hasta 10, 12 euros, que puedes comprarlo, incluso algo más, ¿vale? Lo estás portando en tu botiquín con la esperanza de que funcione, y sí, hipotéticamente podría funcionar, pero también hipotéticamente puedes estar portando toda tu vida un equipo y el día que lo necesites directamente romperse. Entonces, si decides llevar un torniquete, compra un torniquete que esté homologado, y si no, pues bueno, puedes esperar, puedes destinar tus recursos a otro tipo de dispositivos que sí que funcione. Pero adquirir un equipo que no te ofrece ningún tipo de garantía y el día que lo necesites que no sirva para absolutamente nada, me parece absurdo. Por ahorrarte 10-12 euros más, que es lo que podría costar ese mismo equipo totalmente certificado, homologado, y además que no te va a dar ningún tipo de problema.